Muy buenas tardes, estamos con la doctora Blanca Montoya, psicoanalista, especialista en medios de comunicación, productora, directora de cine, actriz, y nos va a platicar un poco qué son los medios de comunicación y cuál es su papel en este proceso que llamamos Cuarta Transformación Nacional. Hola Blanquita, buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Queremos que nos platiques un poco qué son los medios de comunicación y cuál es el rol que están jugando en este proceso tan complejo que conocemos como Cuarta Transformación Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, los medios de comunicación son las vías a través de las cuales la sociedad se informa y se organiza y sabe qué cosa es lo que está sucediendo en el medio en el que vive y más allá, ¿no? Pero los medios de comunicación masivos, es decir, los que más inciden en informar a la población, son el 80% en manos privadas. Entonces, al estar en manos privadas, toda la información que parte de esos medios, de alguna manera configuran una realidad que permita que las personas piensen y actúen de manera que a estos grandes emporios les convenga. Entonces, realmente ellos rediseñan la realidad, no nos dan la verdad, sino nos pintan una realidad de tal forma que nosotros pensemos y actuemos, como dije, de manera que a ellos les favorezca. Y para ello utilizan pues muchísimas técnicas, ¿no? Desde siempre ha habido eso, es decir, siempre el poder pues le dice a las grandes mayorías lo que les conviene. En la época de los romanos, por ejemplo, decían que el ejército estaba ganando y a lo mejor estaban dando en la torre, pero no les convenía que la ciudadanía supiera eso, pues para seguirse sosteniendo en el poder. Entonces, para ellos seguirse sosteniendo en el poder y convencer a la gente de que lo que más nos conviene es el neoliberalismo, pues nos pintan una realidad que es falsa. Para eso utilizan la mentira total, montajes, medias verdades, tergiversan, dicen que una persona, por ejemplo, que el presidente dijo una cosa y no es cierto que dijo eso, sino dijo otra cosa. Es decir, ellos hacen su interpretación y esa interpretación no es real. Y entonces la gente empieza a pensar en base a una mentira. Y si tú te pones a pensar y a actuar en base a una mentira, pues vas a fracasar, ¿no? Es decir, si a mí me dicen que aquí junto tengo una alberca y yo me echo un clavado, pues me estrello, porque pues es mentira. Claro. Entonces, toda esta rediseño de la realidad está además combinado con una cosa mucho más poderosa, que es que apuntan a la emoción. Y como la emoción es lo más primitivo que tenemos, entonces ellos apuntan a que nosotros tengamos emociones adversas a aquello que a lo mejor es lo que más nos conviene. Entonces, apuntan a la emoción y promueven lo que más les conviene, el miedo y el odio. Y luego la violencia. Ese miedo, odio y violencia es el campo de cultivo del neoliberalismo para sostenerse en el poder. Entonces, si ellos manejan la comunicación y manejan las emociones y diseñan una realidad que es falsa y además promueven valores que no son por los que la humanidad ha luchado siempre, que son la verdad, la justicia, la libertad, la responsabilidad, y nos cambian esos valores y nos dicen que no, que lo mejor es el dinero y los privilegios y a ver qué tan mejor podemos vivir con respecto a los demás, entonces nos plantean un panorama en el cual la gente cada vez va a ser más pobre y ellos cada vez más ricos. Y la gente no se da cuenta de que están influyendo en sus mentes. El campo de batalla de las ideas, la batalla de las ideas de las que hablaba Fidel, se da en la mente.
Y si la mente está manipulada en sus emociones, en su pensamiento y en sus valores, entonces esa batalla la tienen ganada porque ellos son los dueños de los medios de comunicación y nosotros que pensamos en una realidad distinta, pues no podemos incidir en la opinión pública. Mira, yo básicamente creo que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que unos piensan que hay personas superiores y otras inferiores. O sea, que hay personas que se merecen todo y otras que no se merecen todo, ¿no? Que ha sido la lucha de la humanidad, ¿no? Es decir, unos que son los que están arriba, que son la élite, y otros que son los que están abajo y que son la gran mayoría, ¿no? Y esos de arriba piensan que ellos son superiores y que se merecen todo, y los de abajo no se merecen más que migajas y trabajar para ellos. Y el otro grupo, ese es un grupo que piensa que hay seres superiores y otros inferiores. Y hay otro grupo que pensamos que si bien nacemos desiguales, como decía Bolívar, distintos en temperamento, en inteligencia, distintos físicamente, es decir, nacemos desiguales. Entonces la ley viene y establece las condiciones para que todos tengan acceso a todo lo que un ser humano merece, porque los seres humanos todos merecemos vivir bien esta vida. Es decir, no, ¿por qué unos van a tener que vivir una vida feliz y otra una vida desgraciada? No, todos los que nacemos pues tenemos derecho a vivir bien, ¿no? Entonces, como nacemos desiguales, entonces la ley y las instituciones y la política viene a organizar la sociedad de tal forma que todos puedan tener una buena vida. Yo creo que es la diferencia central. Sí. Que unos creen que unos se merecen más, pero inclusive hay una paradoja ahí, porque gente que es considerada inferior, ella a sí misma se considera inferior, o sea, acepta esto. Los convencieron. Ajá. Acepta que hay diferencias y te pueden argumentar que por el darwinismo social, por la ley del más fuerte, por mandato divino, por lo que sea. Pero cuando el hombre empieza a darse cuenta de que no es posible estarse peleando todo el tiempo y en guerras, pues entonces sale la política, ¿no? La política es la no guerra, es el diálogo de las sociedades y de las organizaciones para llegar a una decisión de cómo se van a organizar para que todos, para el bien común, esa es la tarea para de la política, ¿no? Entonces, estamos en un escenario frente al cual los dueños de los medios de comunicación tratan de convencer a la ciudadanía, a la mayoría empobrecida, de que las cosas no cambian. Y en este escenario, el presidente de la República y quienes estamos de acuerdo con la transformación nacional, estamos en este ejercicio de señalar que hay un ala conservadora porque quiere que se conserve el estatus como está, como ellos se enriquecieron, y quienes queremos que sí sucedan las transformaciones nacionales que puedan fortalecer y colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Tú cómo ves este debate que desde la palestra presidencial se genera a partir de el señalamiento de fifís o de conservadores que hace el presidente de la República? Y bueno, antes de eso, ¿tú crees que es un debate que él abre con los medios de comunicación o con los dueños de algunos consorcios? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que este debate que se está dando en todas las mañanas con los medios de comunicación, que principalmente devienen pues de emporios privados, ¿no? Claro. Es muy bueno porque pues cada quien plantea su postura. Lo que pasa es que muchas veces no la plantean sinceramente, ¿no? Es decir, vemos preguntas amañadas, un poco altaneras desde mi punto de vista, como retando al presidente,
¿no? Pero son muy buenas porque, bueno, cada quien muestra cómo es su postura y todo, y yo creo que el presidente tiene todo el derecho de decir lo que piensa, lo que siente, porque de alguna manera está habiendo un diálogo entre esos medios y el presidente. Lo que acaba de suceder hace poco en cuestión de lo que está sucediendo con Proceso, que yo, por cierto, puntualizo varias cuestiones de Proceso en un próximo libro, es pues que era una revista que tenía muy buena reputación y era muy combativa, pero que últimamente pues se ha derechizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente dice: el Proceso no se ha portado bien con nosotros, y entonces el periodista lo increpa y le dice: nosotros no tenemos que portarnos bien con usted. No, lo que se refiere el presidente es portarse bien, es hablar con la verdad, no difamar y no proyectar ideas de fracaso y decir, me acuerdo de una portada en donde lo ponían todo sombrío y el fracaso de no sé qué. Es decir, se ve que allí hay una tendencia a pegarle al presidente, que lo que está tratando de hacer es una transformación. Sí. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que ser crítica con respecto a los medios y darse cuenta de cómo la están engañando. Y a través de que conozca todas las técnicas que utilizan, es que va a poder, pues, no dejarse, ¿no? Claro. Es decir, porque si a ti te anticipan de algo que te van a hacer, pues ya no te puede causar daño, porque ya sabes que lo están haciendo a propósito, ¿no? Es decir, no es cierto que los medios, que la mayoría de los periodistas quieran saber la verdad. Yo lo que noto es que la mayoría están aliados, ¿no?, al poder económico. Y en mucho de esto también juega esta idea que los medios privados tratan de vender, de que son medios neutrales, ¿no?, que no tienen no asumen partido, y en ese sentido son los que reflejan la verdad. ¿Qué papel juega este supuesto de la neutralidad en todo este intento de manipulación mediática? Es que es falso porque realmente, por muy objetivo que quieras ser, siempre eres subjetivo, es decir, no te puedes desprender de tu subjetividad, ¿no? Hasta cuando estás estudiando una materia, es subjetivo porque tú subjetivamente elegiste esa materia, ¿no? Igual el periodista, pues no es cierto, es decir, él tiene una ideología, él no se puede desprender de sí mismo y ser un objeto, como si fuera una máquina que retrata y pasa esa información. No, él interpreta, y al interpretar, lo interpreta de acuerdo a su subjetividad, es decir, a su historia personal, a su ideología, a lo que piensa. Entonces, mostrarse como neutral es falso. Yo creo que cada quien decir, no, pues mi postura es seguir conservando las mismas estructuras de antes, y a otro puede decir, no, pues mi postura es que sí se transforme. Y en ese tren, cada cual pues va a interpretar las cosas de manera que favorezca su ideología y el otro que favorezca la suya. Entonces, de principio no hay neutralidad. De principio, el periodista sí tiene una ideología, es un ser pensante, ¿no?, y que piensa cómo deben organizarse las cosas. Y en esa medida, pues hace una interpretación de esa realidad. Ahora, esto es muy legítimo, siempre y cuando no mienta. Claro. Porque yo puedo interpretar las cosas, pero con la verdad. Es decir, yo te puedo decir cómo te veo desde aquí, desde mi punto de vista, sin mentir. Y otra persona que vea la parte tuya de atrás, pues da su percepción, pero está diciendo la verdad, lo que él ve. Entonces, hay una diferencia entre interpretar subjetivamente y mentir. Claro. Yo puedo interpretar subjetivamente desde el punto de vista que yo lo veo, y es perfectamente legítimo en una o en otra postura. Lo que no puedo hacer es mentir. Y en ese sentido, algunas organizaciones de sociedad civil, autollamadas sociedad civil, dicen que es un riesgo que el presidente de la República, desde las conferencias mañaneras, dé un posicionamiento
en un país en el que es uno de los más violentos para ejercer el periodismo. ¿Tú cuál crees que sea el límite de este debate? ¿O crees que deba tener un límite este debate en ese sentido? ¿O es otra forma de ligar las noticias falsas y este ejercicio de bloquear la Cuarta Transformación Nacional, ligándolo con la violencia que se había ejercido en contra del periodismo? No, no, no. Mira, igual pasó en otros países de América Latina, especialmente en el Ecuador y todo, que el presidente Correa tuvo muchos problemas con los medios de comunicación. Y decía una cosa que es, pues, que también está sucediendo aquí: los medios de comunicación siempre están en contra del gobierno que intenta transformar y que progresista, es decir, porque ellos no quieren, ellos quieren conservar. Y entonces siempre se da un debate, ¿no? Entre el líder progresista y los medios de comunicación que pertenecen a los conservadores, pues siempre va a haber un debate y que se abra. Es decir, porque es que la prensa fifí, pues sí, la prensa fifí tiene incluso una raigambre en nuestra historia. Es la prensa conservadora que ayudaba a las gentes que estaban en el poder en contra de las grandes mayorías o de los revolucionarios. Es decir, yo no encuentro dónde está el insulto, no hay insulto, es fifí, porque así se le dijo a la prensa que defendía a los conservadores. Y en ese sentido el debate no vulnera la libertad de expresión. Pues no, cada quien dice lo que dice y bueno, o sea, siempre y cuando haya respeto y no grosería, se puede decir todo. Claro. Hasta las cosas más graves las puedes decir con respeto y sin grosería, ¿no? Y tampoco es un intento de censura del presidente. No, al contrario. Bueno, que digan, que hablen de censura de este presidente, bueno, eso ya es el colmo. O sea, digo, es decir, no hay en el mundo un presidente que se presente todas las mañanas a que le pregunten cosas, y además que le pregunten cosas los que mayoritariamente, no digo que todos, están del otro lado. Claro. Y bueno, pasando al asunto de las formas de combatir los movimientos progresistas, hay una diferencia que tú marcas en tus charlas sobre la guerra convencional y las guerras de cuarta generación. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es una guerra convencional y qué es una guerra de cuarta generación? Bueno, la guerra convencional es la guerra abierta, la guerra en donde se declara la guerra y se pelea la gente, ¿no? Uh-huh. Ahora, la guerra de cuarta generación es la que principalmente se basa en la cuestión mediática, en otras muchas cosas, pero la cuestión mediática es la que va al frente. Digamos que los medios es el ejército de vanguardia que va preparando el terreno para derrotar un país, porque incide en la mente de las personas. Entonces, como decíamos al principio, los medios preparan las mentes de las personas y las derrotan para que ya no se dé la guerra, ¿no? Entonces, a través de intriga, a través de sabotajes, es decir, es un poco, hay varios manuales de los, ¿no? Desde que tumbaron a Allende, la ITT sacó un manual, y antes está Goebbels, bueno, es decir, desde siempre ha habido distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo pasado, Bernays desarrolló, que por cierto era sobrino de Sigmund Freud, tomó sus conocimientos y desarrolló formas de convencer a los estadounidenses de que entraran a la Primera Guerra Mundial. Al principio los estadounidenses no querían entrar, pero a través de la propaganda, bueno, lograron que los estadounidenses estuvieran de acuerdo en entrar a la guerra, ¿no? Y luego Goebbels retomó todo ese conocimiento y creó todo un panfleto para seguir reglas de cómo hacer propaganda a los nazis, ¿no? Y así, es decir, luego la ITT sacó un libro de cómo fue el golpe contra Allende, ¿no? Es decir, todo lo que hicieron para derrotarlo al final.
Y así, y ahora últimamente pues Gene Sharp tiene su manual que se puede consultar en internet, que están ahí todos los pasos que lleva a cabo para desestabilizar un país y cambiar el régimen, que finalmente es lo que quieren los neoliberales. Sí. Ellos no están de acuerdo absolutamente en que se redistribuya la riqueza de manera equitativa, no están de acuerdo con nada de eso. Sí. Ellos están de acuerdo con que se permita la corrupción, que se les permita adueñarse de cosas que pertenecen a todos los mexicanos, en fin, eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener muy claro que ellos no quieren eso y que las grandes mayorías tenemos que luchar por una nación que sea justa, que sea libre, y en donde hablemos con la verdad. Tenemos que decirnos la verdad y cada quien tiene que de veras hacer un ejercicio de reflexión para saber de qué lado está, porque cuando hablamos de la cuarta transformación, no es así que el presidente va a transformar con su varita mágica este país, no. Estamos hablando de una cuarta transformación en donde cada persona, cada individuo debe cuestionarse a sí mismo y saber de qué lado está. Claro. Y colaborar para esa transformación. Primero se transforma a sí mismo, luego va transformando a su familia, luego los movimientos, en fin, ¿no? Es decir, la transformación es de todos. Todos nos tenemos que transformar porque además todos estamos infectados con el virus neoliberal que nos lo han inyectado día con día, las 24 horas, a través de la publicidad, a través de las noticias con sus mentiras, a través de la invasión cultural que tenemos, en donde todo es como extranjero y nos impiden que nosotros nos fortalezcamos dentro de nuestra identidad, que además es una identidad gloriosa. Es decir, nosotros tenemos una cultura, pero grande, noble, incluso toda esta cuestión de nuestro espíritu colectivo está cifrado en todas nuestras culturas indígenas, que tienen una mayor noción de lo que es actuar para bien de la colectividad, porque actuando para bien de la colectividad, también nosotros somos parte de la colectividad. Entonces, sí, primero los pobres es la gran consigna, claro. Es decir, por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Sí, y en este sentido, la oligarquía, los dueños de los medios de comunicación, se emprenden una campaña cotidiana, permanente, a través de noticias falsas, de difamaciones, de interpretaciones desde su nostalgia neoliberal, dice el presidente de la República, que buscan desestabilizar. No lo han logrado hasta hoy. La última encuesta del Reforma dice que 7 de cada 10 personas apoyan al presidente de la República. Pero ¿tienen algún papel? El que lo hagan de forma cotidiana y permanente, ¿tiene alguna importancia en su campaña emprendida por desestabilizar? ¿Cuál sería ese papel? Sí, es decir, los neoliberales mexicanos y a nivel internacional, no les conviene que los países se independicen, sean soberanos y creen otro sistema. No les conviene, entonces apoyan. Entonces, sí, no nada más están 2 o 3 mequetrefes, perdón por lo de mequetrefe, que salen a vociferar y a decir mentiras y todo eso. Atrás de ellos hay todo un grupo grande que los está apoyando y que tienen un plan. Es decir, por ejemplo, crea el odio, ¿no? Porque como dije al principio, el odio, el miedo y el odio y la violencia, ahí es donde ellos triunfan, ¿no? Uh-huh. Entonces, meten el odio, ¿no? No solamente el que tienen en ellos, sino como lo proyectan hacia acá. Y mucha de la gente que está en el movimiento también se mete en eso. Es decir, nuestro movimiento tiene que organizarse principalmente en sentimientos de amor, de alegría, de esperanza. Ese es nuestro campo de cultivo. Entonces nosotros no podemos engancharnos en el odio de ellos. Claro. Nosotros no debemos odiarlos. Claro. Sí les pueden caer muy gordos y ser combativos y todo lo que sea, ¿no? Claro. Es decir, esto no quiere decir que no seamos firmes, sí, pero no odiar.
porque eso es lo que ellos quieren, que nos llenemos de odio, que nos llenemos de miedo. Ves que todo el tiempo, mira, las noticias principalmente de los medios se centran en las noticias malas, ¿no? Que si hubo asesinatos, que si que dice que la economía está mal, que es una mentira, en fin, en una serie de cosas, pero no dicen de cuando López Obrador va a las comunidades y que en tal parte están logrando esto, y en los de Sembrando Vida, y en los 200,000 empleos que ya se están dando en las comunidades, es decir, no hablan nada de eso. Uh-huh. Es decir, porque bueno, si son, según ellos, objetivos y neutrales, pues entonces que dan 3 malas noticias y 3 buenas noticias, que las hay y claro, muchas, claro. Y la gente no se entera, claro. Y entonces la gente se engancha en discutir lo que está mal. Uh-huh. Y no en visibilizar lo bueno. Y no lo bueno, es decir, no llegan a decirte, oye, ya viste que dieron quién sabe cuántos empleos, o que ya van a construir el hospital tal, o que tal, es que eso no se comenta, eso no lo tocan. Lo que sí tocan es si que si están maltratando a los migrantes, que si hubo tantos homicidios, es decir, nada más las cosas malas son las que comentan, y la izquierda se engancha claro. A discutir eso. Claro. Y malas desde su enfoque, ¿no? Porque claro. De pronto lo mismo, hay una serie de manipulaciones, o sea, dicen, por ejemplo, en el asunto del fenómeno migrante, que hay un maltrato hacia los migrantes, pero no dicen que los gobiernos anteriores, ninguno, se había enfocado en generar controles migratorios humanitarios para recibir, pero con orden, a la gente que quiera venir a México. Claro, no visibilizan. No ajá, y de maltrato, hablan de el maltrato y hay errores que seguramente se han cometido. El presidente ha reconocido, por ejemplo, en el tema de las condiciones de algunos refugios, pero ya no se ha hablado de ninguna masacre a las personas migrantes, que eran el pan nuestro de cada día en el sexenio anterior, hace 7 meses. Ajá. Entonces, hay una campaña en donde se maximizan o se está polarizando eso que podrían sí ser algunos errores vacíos o errores de implementación de una política pública, pero ellos lo ponen como si fuera el desastre nacional, que era hace 7 meses, insisto. En ese sentido, ¿cuál crees tú que quienes asumimos el compromiso de la Cuarta Transformación junto con el presidente de la República, cuál sería la tarea que tenemos que realizar para que no se vea consumada esta guerra de cuarta generación, o para que no logren su objetivo los dueños de estos medios de comunicación y la oligarquía? Mira, si tomamos en cuenta que sus armas, el ejército de los medios de comunicación, que es el que nosotros tenemos que tener nuestro ejército, ellos tienen el ejército y sus condiciones uh-huh. Son odio, miedo, violencia, desesperanza. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ser amorosos, poner la esperanza por delante, ¿no? Es decir, y valentía a enfrentar las cosas, porque mira, uno puede tener miedo de algo. Por ejemplo, yo tengo miedo de que los neoliberales regresen, claro. ¿no? Ahora, no me dejo llevar por ese miedo para actuar, y entonces me comporto de manera de construir uh-huh. Dentro de mi muy limitadísimo terreno, pues algo que nos saque de esa horrible noche, ¿no? Entonces, si el campo de cultivo de ellos es ese, en función de las emociones, entonces nuestras emociones tienen que ser las contrarias. Si ellos dicen mentiras, nosotros tenemos que desmontar las mentiras. Ahora, claro que ellos echan una noticia falsa y no acabamos nosotros de desmentirla. Cuando ya sigue la siguiente, pues ni modo. Hay que seguir desmintiendo y tener una lista. A mí me encantaría que hiciéramos una lista de todas las noticias falsas que hay. Uh-huh. A ver cuántas juntamos, ¿no? A ver, al año cuántas se echaron. Uh-huh. Y bueno, una gente que te ha mentido 1000 veces, pues ya si le crees la 1001, pues ya sí. Es que de plano, ¿no? Entonces, nuestras armas son la verdad, el ser justos, no solamente reclamar justicia, sino nosotros también ser justos, ¿no? Es decir, con las gentes que nos rodean. Es decir,
como te decía, nosotros tenemos que transformarnos, Claro. porque nosotros tenemos muchos vicios, no nos damos cuenta, Claro. no nos damos cuenta porque pues nos lo han metido a un nivel de veras, inconsciente, ¿no? Subconsciente. Ujú. Entonces, nuestra labor es ser justos, ser honestos, Sí. no mentir, no robar, no traicionar a México. Sí. Y no estar con sectarismos, Sí. ni con proyectos individuales, Claro. o de grupos, ¿no? Es decir, que ese sectarismo y un grupo que quiere el control, no, seamos libres, es decir, no pongamos por encima nuestras cuestiones individuales, y además nuestras cuestiones individuales cambiémosla de valor. Es decir, ¿por qué en vez de querer yo controlar tal grupo, por qué no quiero servir a un enfermo? Ujú. Claro. Es decir, es ser amoroso, y es muy bonito el amor, se siente bien bonito sentir amor, Claro. ¿o no? Sí, claro. Y se siente horrible sentir odio. Claro. O sea, yo nada más les pediría a ver cómo se siente odiar. Pues se siente espantoso. Sí. Decía un amigo que el odio es como si te tomas una pastilla de veneno para que se muera otro. Ujú. Y amar es muy bonito. Claro. Entonces, amar al prójimo. Y fíjate, el presidente tiene esa máxima. Él es un hombre amoroso. Y entonces los medios de comunicación, cuando le preguntan y todo lo que se da dentro de los medios de discutir la política, siguen empleando una medida que no es la que es. Antes teníamos que, digamos, juzgar a los políticos y a la gente del poder con determinada medida. Al cambiar, al transformarse los valores, ahora tenemos que utilizar otra medida. Si yo antes estaba acostumbrada a medir líquidos, utilizaba litros. Si ahora tengo que medir objetos sólidos, tengo que usar kilos. Entonces, yo veo los noticieros y cómo comentan las noticias aplicando la misma medida que le aplicaban a los presidentes anteriores. Y esos presidentes tenían cualidades totalmente diferentes a las que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no puedes tomar la misma medida con la que medías a Peña Nieto y a Calderón y a Fox, y con esa misma medida medir a López Obrador, porque López Obrador es una cosa totalmente opuesta a lo que eran estos señores. Sí, han cambiado sus paradigmas, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que aplicar otra medida. Yo nunca escucho tampoco en los medios hablar de estos valores, de lo que es la honestidad, de lo que es la justicia. Ellos no hablan de eso. Hablan de todo el enjambre corrupto, lleno de miasmas. A eso es a lo que... Y entonces la intriga, desentrañar cuál es la intriga, porque no sé qué. Y entonces inventan cosas de que si no, está peleado con porque no sé qué. Ya sálganse de eso. Hablen de frente, de las cosas como son. Claro. ¿No? Claro. Muy bien, pues hay mucha tarea por realizar. Blanquita Montoya además es parte del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y acompaña el proceso dando charlas en los círculos de estudio. Pronto estará realizando una agenda en varios estados y ahí a través de la página y los medios del instituto se las daremos a conocer. Muchas gracias, Blanquita. Gracias a ti. Gracias Un abrazo. por el espacio.